Empezaremos. Terminemos pues lo que se refiere a las estructuras algebraicas y es importante ahora entender a qué nos referimos cuando hablamos de anillos y cuerpos. Algo ya habíamos empezado a ver en la clase anterior, ¿sí? Pero lo recordaremos. Habíamos dicho que ahora nuestra estructura algebraica está compuesta de un conjunto y dos operaciones binarias, ¿cierto? O sea que hablemos de un anillo, o sea que hablemos de un cuerpo, en ambos casos se debe cumplir que el conjunto con la primera operación forman un grupo abeliano. Listo. Luego nos fijamos en el conjunto y la segunda operación. Tengo dos chances, o es semigrupo o es grupo abeliano. Vamos a ver. Y finalmente tengo que ver lo que se refiere a la distributividad de la segunda operación respecto a la primera. Ay, caramba. Ya. En ambos casos tengo que hacer. ¿Cómo va a funcionar el asunto? Les explico. Fíjense que las que están acá con amarillitos son características comunes que se van a dar tanto para anillos como para cuerpos. La distributividad de la segunda operación respecto a la primera, importante. El conjunto y la primera operación siempre van a ser grupo abeliano, sí, y lo único que marca la diferencia es lo que pasa con el conjunto y la segunda operación. Si es semigrupo, voy a tener un anillo, y si es grupo abeliano, voy a tener un cuerpo. ¿Qué cosa es importante también? En el caso de los cuerpos, va a ser grupo abeliano siempre y cuando se saque del conjunto al elemento neutro de la primera operación. Ya, mucho cuidado con eso. Veremos, ya habíamos visto algo la anterior semana, pero ahora veremos otro ejemplito más interesante. ¿Recuerdan ustedes que cuando los elementos eran pocos, lo mejor es tabular? Claro que sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar el conjunto de los Z4 con operaciones de suma y producto. ¿Quiénes son los Z4? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Z4? Z4 son las clases residuales módulo 4. ¿Qué es eso? Son los posibles residuos, por eso clase residual, son los posibles residuos que se generan cuando hago una división entre 4. Cuando yo divido 16 entre 4, el resultado es 4 y el residuo es 0. Ah, ese es el número que está acá. Cuando divido 15 entre 4, el residuo es 1. Entonces ahí está, ¿ven? Pueden ser 2, pueden ser 3. Son los posibles residuos que se tienen de dividir un número entre 4. Eso forman los Z4. Ah, ¿se acuerdan de congruencias? Claro que me acuerdo de congruencias. ¿Qué pasaba cuando yo tenía, digamos, 13 congruente a 1, módulo 4? No, no 13, creo que 15. Congruente a 3 en módulo 4. Y 26 es congruente a 2 en módulo 4. ¿Verdad? ¿Hasta ahí? Sí. 26 menos 2 es 24. Correcto. ¿Qué pasa si se suma? ¿Qué pasa si yo sumo 15 más 26? ¿Qué debería sumar por este lado? Debería sumar 3 más 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan eso? Lo que vendría a significar que 41 es congruente a 5 en módulo 4. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Pero, ¿qué más decíamos? ¿Qué pasaba si el número que está a este costado, al lado derecho, es mayor que el módulo? Lo que hacíamos era, ¿se acuerdan? Restarle el módulo. Porque en realidad
Ese número lo que hace es representar el residuo de la división y ahí tendríamos que 41 es congruente a 1 en módulo 4. ¿Se acuerdan eso? Eso es de congruencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú sumas los residuos y el residuo es mayor que 4, lo que hago es restarle 4, ¿correcto? Esto es lo que me va a servir para llenar la tablita. Fíjate que te dicen analizar la estructura de los Z4 con suma y producto. Entonces yo empiezo a sumar 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, todo normal. ¿Qué pasa aquí? Con 1. 1 más 0 es 1, 1 más 1, 2, 1 más 2 es 3, 1 más 3, ¿cuánto es? 1 más 3 es 4. 4 es mayor o igual al módulo, sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que restarle el módulo. 4 menos 4, 0. Listo. Con 2 lo mismo. 2 más 2, 4, menos 4, 0. 2 más 3, 5, menos 4, 1. Y así. 3 más 3, 6, menos 4, 2. Y ahí tenemos los resultados. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Ahora, sigamos adelante. Vamos a analizar la estructura de los Z4 con la suma. La clausura. ¿Cómo era la clausura? Si estaba tabulado, teníamos que ver si todos los resultados correspondían a elementos del conjunto. Fíjense, ¿hay algo raro ahí? No, nada. Por lo tanto, la clausura cumple. Para la asociatividad, ¿qué pasaba cuando estaba en tablita? Hacía algunos ejemplos. Voy a tomar 1, 2 y 3. 1 más 2, todo esto más 3, debería ser igual que 1 más, paréntesis, 2 más 3. 1 más 2 me da 3, y aquí 2 más 3 me da 1. ¿Cierto? 2 más 3 me da 5, menos 4, 1. 3 más 3 es 6, menos 4 es 2, y 1 más 1 es 2. ¿Se cumple? Se cumple. La asociatividad funciona. La existencia del neutro, me fijo dónde se repite esta fila, 0, 1, 2, 3, aquí. 0, por columna, 0, 1, 2, 3, 0. Ah, está bien. El elemento neutro es el 0 y existe. La existencia del inverso, hemos dicho, cada elemento tiene su inverso. Debo buscar en cada fila y en cada columna el resultado 0, que es el neutro. El inverso de 0 es 0. El inverso de 1 es 3. El inverso de 2 es 2. Y el inverso de 3 es 1. Y es lo que tengo aquí anotadito. El inverso de 0 es 0, de 1 es 3, de 2 es 2, de 3 es 1. ¿Todos tienen inversos? Sí. Para ver la conmutatividad, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Se acuerdan? Claro que sí, lo que hacíamos era trazar la diagonal. Ahí está la diagonal apenas visible, a propósito así. Ahora es un poquito más oscurita. No se mira. Ahora sí. Ahí está la diagonal y me fijo. 1, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 0, 2, 0, 3. Sí, hay simetría, por lo tanto, la conmutatividad también funciona. Y vea, ¿cumple todo? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que Z4 con la suma, sí, es un grupo abeliano porque cumple todo. Perfecto, listo. Ahora, ¿qué hacemos? Analizamos los Z4 con el producto y voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa con el producto? 7 es congruente a 3 en módulo 4. ¿Qué más diríamos? Sí, 10 es congruente a 2 en módulo 4, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Pueden multiplicarse las congruencias? Claro que sí. Yo que tendría que 7 por 10 es congruente a 3 por 2 en módulo 4. ¿Se acuerdan? Propiedades de congruencias. 70 es congruente a 6 en módulo 4. Pero ¿qué pasa? Este residuo es mayor que el módulo, entonces ¿qué se hacía? Se restaba el módulo. ¿Se acuerdan? Es lo que hemos visto de congruencias, ¿verdad? Módulo 4 y por ende 70 sería congruente a 2 en módulo 4. Listo. ¿Qué va a pasar? El producto se multiplica, si es mayor o igual al módulo, se resta el módulo. Es lo que me interesa. Ok, hagamos entonces. 0 por cualquier número, 0. 1 por esto se va a dar lo mismo aquí.
2 por 0 es 0, 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4. ¿Es mayor o igual al módulo? Sí. Entonces se resta el módulo. 2 por 2 es 4, menos 4 me da 0. 2 por 3 es 6, menos 4 me da 2. 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6, menos 4 me da 2, 3 por 3 es 9, menos 4 me da 5, menos 4 me da 1. ¿Se dan cuenta? Estoy restándole el módulo. Ya está. Ok, vamos viendo. Clausura funciona. Asociatividad. Ejemplos. Otra vez 1, 2, 3. 1 por 2 me da 2. Aquí 2 por 3 me da 2. 2 por 3 me da 2. 1 por 2 me da 2. Sí, correcto, se verifica. Existencia del neutro. ¿Dónde se repite esta fila? 0, 1, 2, 3. Aquí está, 0, 1, 2, 3. Y la columna 0, 1, 2, 3. Aquí también. Sí, el elemento neutro es 1. El inverso. Hay que buscar a quién en cada fila. Hay que buscar al 1 en cada fila. Ok, inverso de 0, ups, no existe. Inverso de 1 es 1. Inverso de 2, oh, tampoco hay inverso de 2. Inverso de 3 es 3. ¿Sí? Fíjense que solo estos dos tienen inversos y estos otros dos no. ¿Qué pasa? Que no sirve. ¿Sí? No se cumple la existencia del inverso. Ok. La conmutatividad, tracemos la diagonal. Ahí está, veamos la simetría 0,22, 0,3, sí, funciona. La conmutatividad, sí funciona. ¿Qué vamos a decir? Fíjate, solo no cumple el inverso. Ah, y entonces, ¿qué sería los Z4 con el producto? Pues sería un semigrupo. Pero como tiene la conmutatividad, semigrupo conmutativo. Como tiene elemento neutro, semigrupo conmutativo con identidad. ¿Se dan cuenta? Semigrupo, ya, porque cumple solamente clausura y asociativa. Conmutativo, porque cumple la conmutatividad. Con identidad, porque tiene elemento neutro. ¿De acuerdo? Ya estamos. Listo. Ahora, ¿qué más? Tengo que ver la distributividad. ¿De quién respecto a quién? La segunda operación respecto a la primera. Pero no lo puedo hacer en general. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando una estructura donde son muy pocos elementos los del conjunto, así que los resultados están tabulados. ¿Qué tendría que hacer? Ver un par de ejemplos. Vamos a ver. El producto respecto a la suma. O sea, ¿qué debería pasar? Por ejemplo, 2 por 2 más 3 debería ser, ¿qué cosa? Se distribuye. Debería ser 2 por 2 más 2 por 3, que es lo que ha anotado este lado. ¿Se dan cuenta? Ok, 2 más 3 es 1 y 2 por 1 es 2. Por acá, 2 por 2 es 0 más 2 por 3 es 2. 0 más 2 me da 2. Ah, funciona. Y podría haber otros ejemplos más. No hay problema, unos 3 ejemplos para estar seguros. Y vamos a ver que sí va a funcionar. ¿Cierto? Ya está. Entonces, veamos un poquitito. Aquí. La primera, ¿te dio grupo abeliano? Sí. La segunda, ¿te dio semigrupo? No, me ha dado semigrupo conmutativo con identidad. Ok, no importa, pero es semigrupo. ¿Y se cumple la distributividad? Sí. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que estamos hablando de un anillo. Conclusión, Z4, consumo y producto es anillo, ¿cierto? Pero mira que este era un semigrupo conmutativo con identidad. Eso mismo vamos a ponerle en el anillo. Es un anillo, y mantengo esto en plus, es un anillo conmutativo con identidad. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos bien? Es un anillo conmutativo con identidad. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Vamos a hacer un ejemplito más de anillos. ¿Qué pasaría
Yo quiero que analicemos las matemáticas. Por ejemplo, el conjunto de los polinomios con operaciones de suma y producto. ¿Qué pasaría? ¿Cómo tendríamos que hacer? Primero, tendríamos que analizar el conjunto de los polinomios con la suma. Ah, ok, ¿tengo que partir de qué? Tengo que partir de polinomios. ¿Sí? Si yo pienso en el polinomio 1, por ejemplo, que dependa de x, le puedo llamar a sobre n, x a la n, más a n menos 1, x a la n menos 1, más a sub 2, x al cuadrado, más a sub 1, x, más a sub 0. Ahí, listo, y este sería un polinomio, ¿verdad? Y yo tengo que tener unos dos polinomios siquiera para hacer un polinomio 2, que en lugar de a, por ejemplo, podrían ser estas b's, para que se note diferencia, pero ahí están nuestros polinomios. ¿Qué es lo que va a suceder con relación a la clausura? ¿Qué pasa cuando nosotros sumamos los polinomios? El resultado de sumar dos polinomios me genera una fracción. Bueno, ¿ve? ¿Qué te genera el resultado de sumar dos polinomios? Si yo sumo esto, ¿qué pasa? Se suman términos semejantes. Me quedaría an más bn, todo eso x a la n, más an menos 1 más bn menos 1, x al n menos 1, más y así sucesivamente. ¿Qué diríamos? ¿Ustedes creen que es correcto decir esto? Claro, la suma de polinomios te da un polinomio. Se cumple. ¿Estamos bien? Mis alumnos muditos, la ley asociativa. ¿Qué pasa cuando yo quiero sumar ¿Qué pasa cuando yo quiero sumar esto? Suma, así que no es necesario que hagamos, pero si gustan podrían hacer las operaciones con estos elementos, pero ustedes saben que esto se cumple, ¿verdad? No, pues sí se cumple. ¿Entienden o no? La existencia del neutro. ¿Cuál va a ser el neutro? El neutro es un elemento E. Pero ojo, estás hablando de polinomios. Tiene que ser polinomio. ¿De qué hablo? Que el elemento neutro E tiene que ser un polinomio E. Y tiene que tener las características de un polinomio. Tiene que ser un polinomio. Entonces, ¿qué es lo que se supone que tiene que suceder? Tiene que suceder al sumar el polinomio P más el polinomio E, el resultado me dé, ¿qué cosa? Me dé el mismo polinomio P. De ahí, ¿qué diríamos? De ahí diríamos el polinomio E, fíjense, solamente un poquito de operaciones algebraicas, es cero, ¿cierto? Ay, pero
Ten mucho cuidado. ¿Qué representa este cero? Este es un cero polinomio. O sea, lo que te está diciendo es que este tu polinomio cero es en realidad un polinomio donde todos los coeficientes son cero. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Se entiende? Sí, debo entender que este resultado cero que me ha salido me está representando un cero polinomio. Listo, ya está. Pero hay neutro. Aquí le pondremos existe neutro. ABCD. Para la existencia del inverso, lo que yo estoy buscando es un polinomio inverso de x. Es lo que yo estoy buscando. ¿Y cómo va a ser ese polinomio? O sea, tiene que ser inverso. Así, para este término. Y obviamente también va a ser polinomio, ¿no? Si estoy hablando de polinomios, todos son polinomios. Entonces, fíjense, cada término de ese polinomio que estoy buscando tiene sus propios coeficientes que corresponden a los inversos. ¿Qué es lo que debería suceder acá? Debería suceder el polinomio más el otro polinomio que estoy buscando, que es el inverso, debería valer el elemento neutro. ¿Se acuerdan cuánto valía el elemento neutro? Claro que nos acordamos. Polinomio más el polinomio inverso. ¿Cuánto valía el neutro? Lo acabamos de hallar. Ah, sale cero, listo. Entonces, esto significa el polinomio inverso que estoy buscando es igual a menos polinomio original. Esto significa el polinomio inverso que estoy buscando es igual a, era el original. Si le cambias el signo, ¿qué es lo que va a suceder? Lo único que va a pasar es que todos los términos van a ser negativos. ¿Se dan cuenta? Tal vez ponerle aquí una filita más. Polinomio inverso igual a menos, y ahí, ¿no? Así. Entonces ahí se nota que el signo va a afectar a todos. Listo, ya está. Pero ¿qué ha pasado? Se cumple. Existe inverso. Perfecto. Finalmente, la propiedad conmutativa, donde tiene que suceder que uno de sub 2 es igual a, ¿cómo es? Es suma. ¿Esto se cumple? Claro, se cumple. Listo. Luego, ¿qué diríamos? Diríamos que el conjunto de los polinomios con la suma es un grupo abeliano. Listo, ya está, ya cumplió todo. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver ahora qué es lo que sucede con los polinomios y con el producto. Para evitar la fatiga, no es otra la razón. Vamos a ver qué pasa si yo estoy copiando para ahí nomás ir arreglando. Entonces, veamos.
¿Qué es lo que sucede entre polinomios y el producto? Si yo multiplico dos polinomios, ¿qué te da? Pues te da un polinomio de grado mayor, ¿cierto? Cierto. ¿Qué pasa con el producto y la asociatividad por las operaciones algebraicas que ustedes saben hacer? ¿Se cumple? Sí, la asociatividad se cumple, no hay ningún problema. Se cumple la asociatividad, entonces directamente lo estoy poniendo. Aquí es donde tengo que ver. La existencia del neutro. Tiene que ser un polinomio. Tiene que pasar que el polinomio por este neutro que estoy buscando genere el mismo polinomio, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Qué pasaría? Este con este se va. Ay, ¿y qué me ha pasado? Poner mejor así. El polinomio que es el neutro vendría a ser ¿qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tenía mi polinomio P y ese otro polinomio P se pasaría a dividir. Y es de ahí que el elemento neutro queda 1. Pero este elemento 1, ¿qué es? Es elemento 1, pero es polinomio. Entonces, ¿cómo estaría dado? Sí, ¿verdad? Todos los coeficientes del polinomio son ceros menos el término independiente que es 1. Listo, existe neutro. Ok. Para la existencia del elemento inverso, lo mismo. Mi elemento inverso, ¿cómo va a venir? Tiene que pasar que el polinomio por el polinomio inverso me dé. Tiene que pasar que el polinomio por el polinomio inverso me dé. ¿Cuánto era E? Ahora era 1. Listo. ¿Cuánto sería entonces el inverso? ¿Ustedes creen que esto es correcto? Por supuesto que sí. Esto es correcto, ¿verdad? Este polinomio se pasa a dividir. Pero, hey, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido, ¿cómo es el resultado? 1 sobre P. ¿Qué es lo que está pasando? Ouch. Ahora sí. Pues está pasando que el resultado no es polinomio, es una fracción algebraica, ¿correcto? Correcto. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? No hay inverso. No hay. El resultado no es un polinomio, no hay. ¿Qué hay de la conmutatividad? Pues, ¿se cumple? Se cumple. Luego, ¿qué puedo decir en cuanto al polinomio? A los polinomios con el producto que había sido. Es un semigrupo. ¿Es conmutativo? Es conmutativo. ¿Tiene elemento neutro? Sí, era el 1. Es un semigrupo conmutativo con identidad. Listo. Finalmente voy a ver la distributividad del producto respecto a la suma. Listo. Veamos entonces qué es lo que debería suceder si lo que yo quiero es ver la distributividad del producto respecto a la suma. Lo que debería suceder es que si yo tengo un polinomio 1 que multiplica a una suma de polinomios, el resultado que debería ser el polinomio 1 por el polinomio 2 más el polinomio 1 por el polinomio 3. Por lo que ustedes saben de operaciones algebraicas, ¿esto se cumple o no se cumple? Se cumple, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a decir? Luego vamos a decir simplemente que el conjunto de los polinomios con las operaciones de suma y producto que había formado. Ah, es también un anillo conmutativo con identidad. ¿Se entiende? En general, y cuando el conjunto es muy pequeñito, lo tengo que tabular
y analizo por tabla. Pero al final estoy viendo las mismas propiedades. ¿Se entiende? ¿Está claro? No, pregunte. Entonces estamos hablando de anillos, ¿no? Súper interesante. Seguiremos. Cuando nosotros hablamos de anillos, tengo que ver si el anillo que he formado es un anillo con o sin divisores de cero. ¿De qué hablamos? Cuando yo voy a tener un anillo con o sin divisores de cero. Veamos. Vamos a decir que un anillo de la forma A asterisco redondito cruz no tiene divisores de cero. Sí y solo sí, y esta parte es la importante, elementos no nulos dan producto no nulo. Ah, entendamos al revés. Entonces, tiene divisores de cero cuando elementos no nulos dan resultado nulo. Obvio, ¿no? Me dice, no tiene divisores de cero si elementos no nulos dan producto no nulo. Entonces, sí tiene divisor de cero cuando elementos no nulos más bien dan resultado nulo. Para que lo entiendan mejor, estas son nuestras tablitas de suma y producto de los Z4. Fíjate acá, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando yo hago el producto, bueno, no voy a poner sus lineecitas para que se vean mejor las tablas. Que sean así medias chuequitas, no importa. Ahí está. Cuando yo hago los Z4 con suma y producto, veamos un ratito el producto. Cuando yo hacía 2 por 2, ¿cuánto me daba en los Z4? 2 por 2 era 4 menos 4. Oh, me daba 0, ¿se acuerdan? Sí, ahí está el cerito. Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Elementos no nulos te están dando un resultado nulo. 2 por 2 te da 0. Estoy aquí. Elementos no nulos dan resultado nulo. ¿Qué significa? Significaría que los Z4 con suma y producto tienen divisores de cero. ¿Por qué? Porque elementos no nulos te están dando un resultado nulo. Fíjate que estás haciendo 2 por 2 y el resultado te da 0. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es lo que sucede con los Z5, por ejemplo? Misma idea, estas son clases residuales módulo 5. Ahí está su tabla. Fíjate en la tablita. Ningún resultado es 0 por acá. Dirás esto y esto, sí, pero esto es elemento nulo por algo, por eso queda 0. No, tengo que fijarme en esta parte. Tengo que fijarme en esta parte de la pancita. Nada, ¿no ve? ¿No hay ceros ahí? No, no hay ceros ahí. ¿Qué es lo que diríamos nosotros? Diríamos que los Z5 con suma y producto, pues, no tienen divisores de cero. ¿Se entiende? Ya está. ¿Por qué 4, cuando el módulo es 4? ¿Por qué Z4 tiene divisores de cero? Y cuando el módulo es 5 no tiene. ¿Quién marca esto? En general, los ZN con suma y producto no van a tener divisores de cero. ¿Cuándo? Siempre y cuando el módulo n sea un número primo. Oh, qué interesante. 4 no es primo, por eso hay divisores de cero. En cambio, 5 es primo, no hay divisores de cero. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué me sirve eso? Para entender lo que es el dominio de la integridad. ¿Cuándo es dominio de integridad? Vamos a denominar dominio de integridad a todo anillo conmutativo con identidad que no tenga divisores de cero. Ah, ya. O sea, que al margen de ser anillo conmutativo con identidad, si no tiene divisores de cero, ¿se llama dominio de integridad? Sí, se llama dominio de integridad. En general, las ternas ZN con suma y producto, donde N es primo, enteros con suma y producto, reales con suma y producto, son dominios de integridad. ¿Listo? ¿Vamos bien?
Finalmente, cuando tenemos cuerpos, tendríamos que analizar lo mismo. Voy a analizar los R cuadrados, que son pares ordenados, con suma y la operación asterisco. Sabemos que para sumar se suman componentes, ahí está, y el asterisco va a estar dado así. A1, A2, asterisco B1, B2 va a ser A1, B1, menos A2, B2, coma, A1, B2, más A2, B1. Esta es la operación que me están marcando. Analizo. Ya hemos hecho este ejemplo con los R cuadrados y la suma, si ustedes se acuerdan, y esto me daba que era un grupo abeliano. Recordaremos un poquito, el neutro es 0, 0, el inverso es menos A menos B, o menos A1 menos A2. La conmutatividad funcionaba, sí, era grupo abeliano. Esto es lo que me interesa. Los R cuadrados con el asterisco. Ahí está, para la clausura. Este es mi resultado, aunque sea así una cosa media larga, fíjense, es par ordenado. Se verifica. Para la asociatividad voy a ver de un lado y del otro. Ahí está, he hecho operaciones por ambos lados y, oh sí, llegamos al mismo resultado, se verifica. Para la existencia del neutro por derecha y por izquierda, voy a ponerlo por derecha, hago la operación, igualo. Fíjate que aquí, ¿qué pasaría? Yo tengo que igualar componentes. A1 E1 menos A2 E2 debería ser A1. Ahí está. Y por el otro lado, A1 E2 más A2 E1 debería valer A2. Ahí está también. Y tengo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué estoy haciendo para resolverlo? Veamos ese sistema. Ya, esta voy a multiplicar por A1 y me quedaría A1 al cuadrado menos A1 a 2 E2 es igual a A1 al cuadrado. De esta otra, si la multiplico por A2, sería A2, E1, A2 al cuadrado por E1 más A1 a 2 es igual a 2 al cuadrado. Fíjense que hacemos eso y entonces, ¿qué pasa? Que esta con esta se va. ¿Listo? De aquí, ¿qué quedaría? A1 al cuadrado más A2 al cuadrado por E1, lo mismo. Se simplifica y de ahí es que estoy sacando este valor. De E1 igual a 1, si lo reemplazo en la otra, pues E2 vale 0. Y voy a tener que el elemento neutro para esta operación había sido el par ordenado 1,0. ¿Se entiende? Si hago por izquierda, misma operación, me da lo mismo. Por lo tanto, funciona. Para la existencia del inverso, el inverso va a ser A1 inverso, A2 inverso. El resultado con A1, A2 me debe dar E1, E2. Ahí está, por derecha y por izquierda. Por derecha hago la operación, debe ser igual a 1, 0, igual a componentes. Listo, y estoy aquí. ¿Qué haríamos acá para hallar A1 inverso? Aquí está A1 inverso. Pues voy a volver a multiplicar por A1. A1 al cuadrado, A1 inverso, menos A1 a 2 es igual a 1. Por aquí, por A2, A2 al cuadrado, A1 inverso, más A1 a 2, A2 inverso. Estoy multiplicando por A2, sí, correcto, es igual a 0. Fíjate que de acá, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que este con este se va. Me queda que A1 inverso es igual a A1 dividido entre A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Ahí está. Despejadito, ya tengo aquí el A2 inverso y el A1 inverso. Ya está. Ahora, fíjate algo súper interesante. ¿Qué cosa? ¿Cuándo estas expresiones se arruinarían? ¿Cuándo me saldría un valor extraño? Uy. ¿Cuándo esto se arruina? Sea el A1 o el A2 inverso. En ambos casos. No. Cuando esto valga 0, ¿cierto? Entonces, vamos a evitar que el denominador sea 0. ¿Cuándo pasaría esto? Esto sucedería cuando el par ordenado A1 a 2 sea el par 0, 0, ¿correcto? Si A1 es 0 y A2 es 0, es el único momento en que lo de abajo vale 0. ¿Por qué? Porque después, fíjate, están elevados al cuadrado, van a ser siempre positivos, se están sumando. Ok, el resultado aquí siempre me va a dar un número, solo me va a dar 0 cuando ambos valores sean 0. Ok, no hay problema.
Entonces digo, esta expresión es válida, y es por eso que decimos acá. Esta expresión es válida cuando el denominador, perdón, cuando el par ordenado A1, A2 es distinto a 0, 0. Perfecto. Por izquierda hago lo mismo, va a salir lo mismo. Ya está. ¿Qué vamos a decir? El elemento inverso está dado de esta forma, pero funciona solamente cuando A1, A2 es distinto de 0, 0. ¿Listo? Listo, ya está. La conmutatividad, analizo lo mismo, A1, A2, asterisco B1, B2, y aquí B1, B2, asterisco A1, A2. Estoy haciendo las propiedades nada más, producto de los primeros menos producto de los segundos, y aquí cruzado A1, B2 más A2, B1. Listo, por acá lo mismo, B1, A1 menos B2, A2, y aquí cruzado B1, A2 más B2, A1. Listo, lo ordeno al revés y es exactamente lo mismo. Funciona, funciona, ya está. ¿Qué voy a decir? Yo diría que los seres al cuadrado con el asterisco forman grupo abeliano. Casi. ¿Por qué casi? Por esto. Fíjate que acá decíamos que tenemos que sacar del juego al 0, 0. Para que esto funcione, 0, 0 se sale del juego. Y es lo que decimos aquí. Vamos a sacar al 0, 0 del juego y ahí sí es grupo abeliano. Pero, hey, ¿quién era este 0, 0? ¿Te acuerdas quién era este 0, 0? Este 0, 0 era el elemento neutro de la suma. Ahí sí, le pondré. Así nomás. Listo. Este 0, 0 era el neutro de la suma. ¿Cierto? Fíjate acá. Ay, ahora sí. ¿Qué decimos? Todo el conjunto menos el neutro de la primera operación forma grupo abeliano con la segunda operación. Sí, es esto, ¿te das cuenta? Es el conjunto menos el neutro de la primera operación con la segunda operación es grupo abeliano. Sí, y es justo lo que estamos diciendo aquí. Correcto, está bien. Puede ser que sea cuerpo, no sé, si cumple la distributividad ya estamos. De la segunda operación respecto a la primera, vean, estoy haciendo A1, A2, asterisco, B1, B2 más C1, C2, y debería ser esto A1, A2, asterisco, B1, B2 más A1, A2, asterisco, C1, C2. Vamos a ver si funciona o no funciona. Hagamos esta operación. Por un lado, estoy sumando y esta vamos haciendo. Hacemos por ambos lados las operaciones y fíjense, pues llegamos exactamente a lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir finalmente que los R cuadrados con la suma y el asterisco forman un cuerpo. ¿Se dan cuenta?